Una vez más, Dios los bendiga a todos, hermanos y hermanas. Estamos muy contentos, agradecidos con Dios, que ya estamos aquí en segundo día. Ese ya es el segundo día. Y pues enviamos un saludo a todos los hermanos que ya entramos a la red social de Facebook. Así que saludamos a los hermanos, solamente que hoy no vamos a poder saludar a una por una la familia, porque estamos en el local, tenemos el tiempo limitado, así que de una vez vamos a pasar a la palabra de Dios. Sin embargo, pues ya vamos a estarles anunciando qué día vamos a tener servicio para poder nosotros salir a las redes sociales y entonces podemos saludar. Aquí estoy viendo a los hermanos que comúnmente se conectan, así que les saludamos en el amor del Señor. Toda la iglesia que está aquí reunida, les saludamos y nos da mucha alegría que estén en sintonía. De todos modos, ustedes pueden ya en diferido ver esta predicación en Facebook como también en YouTube. Ahí usted puede también vernos y llenarse con la palabra de Dios. Vamos entonces a hacer una oración a nuestro Padre Celestial, hermano y hermana, para pedir que Él nos bendiga. Hoy es día de doctrina y vamos a seguro aprender de la palabra de Dios. Así que vamos a pedirle para que Él nos bendiga a través de su palabra. Vamos a poner en sus manos divinas las peticiones de oración. Y vamos a pedir, como siempre pedimos, hermanos, unos por otros. Oramos al Señor entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro gran Señor, Salvador y nuestro gran sumo sacerdote, te damos infinitas gracias, Padre de gloria, por este día hermoso, Señor, que nos concedes y la oportunidad que nos das de servirte, de servirle a tu pueblo, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor de gloria, con aquellos que tienen hambre y sed de justicia, Señor. Ponemos en tus manos divinas, Señor, tu pueblo, tu iglesia, para que veas por cada hogar, por cada familia, por cada hermano o hermana, Señor, que traemos al trono de tu gracia nuestras peticiones de oración, Señor de gloria. Fluye con tu poder, Señor, con tu misericordia, que lo que hoy son necesidades y algunas veces, Señor, aflicciones, se conviertan, Señor, en testimonio, en alegría, Señor, para tu pueblo, y que así podamos testificar, Señor, de tus maravillas, de todo lo que tú eres capaz de hacer, Señor, en favor de los que confiamos en ti. Señor del cielo, fluye, Señor, en cualquiera sea la necesidad y responde. Igualmente pedimos, Señor, por tu pueblo, por aquellos que están quebrantados de salud, Padre de gloria. Bendice, Señor, que tu poder, tu virtud fluya, Señor, en favor de tus hijos, de aquellos que están, Señor, quebrantados de salud, Señor. Que cualquiera sea la enfermedad, Señor, si es un tumor, si es un cáncer, si es una enfermedad de la sangre, del corazón, Señor, o una enfermedad infecciosa pulmonar, Señor, como el virus Corona 19, obra poderosamente, Señor. Fluye con tu poder, Señor, de gloria, y que así, Señor, tu nombre sea glorificado, Señor. Declaramos sanidad, declaramos poder, Señor, sobre toda fuerza de la enemiga, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. A ti sea gloria, Señor, en la victoria de tu pueblo. Igualmente pedimos por nuestros gobernantes y por todos los que están en eminencia, Padre de gloria. Bendícelos, nuestros alcaldes, gobernadores, nuestro presidente, Dios mío. Bendícelos, Padre de gloria. Guárdales su salida y su entrada, Señor. Líbralos, Señor, de esta pandemia. Que, Señor del cielo, puedan estar con salud, Señor. Nuestro presidente, su familia, su esposa, sus hijos, tu pueblo, Señor, la iglesia. Guárdalos, Padre de gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Igualmente, Señor, nuestros países de origen, como siempre, Señor, pidiendo, intercediendo por nuestros pedacitos de tierra que dejamos atrás, Padre de gloria. Ten misericordia de nuestros países, Señor de gloria. Obra, Señor, guarda a nuestros gobernantes, que obren justicia, Señor, y bendice nuestras naciones, Señor. Que otras naciones dadivosas puedan, Señor, traer, Señor, ayudas
para que se empleen en programas sociales y así los más necesitados sean bendecidos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Igualmente pedimos y suplicamos por aquellas naciones que sufren hambre, que sufren persecución, Señor, que sufren, Señor, porque no tienen, Señor, sus derechos, Señor, porque no pueden, Señor, recibir beneficios que como seres humanos merecen recibir, Señor de gloria, donde, Señor del cielo, la vida vale menos que nada, Señor, donde la pobre gente, Señor, está viviendo, Señor, de la basura, Señor, de lo poco que pueden conseguir para comer, Señor, donde las madres dan a luz en las calles, donde los niños a temprana edad mueren, Señor, de hambre, donde los ancianos no son atendidos, Señor del cielo, donde dejan morir a las personas sin atenderles, Dios mío. Estos países que están sometidos a regímenes narcotraficantes, comunistas y ateos, Señor de gloria, obra, Señor, levanta naciones poderosas, coaliciones que ayuden, que liberten, Señor, a estas naciones que como seres humanos merecen vivir con dignidad, Señor de gloria. Obra en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, Señor, y en otros países, Argentina y otros países que están siendo, Señor, afectados, bombardeados, Señor, por este cáncer criminal del ateísmo, Señor, disfrazado de comunismo y de socialismo, Señor. Y ahora pedimos, Señor, que en la meditación, en la lectura de tu divina palabra, Señor, en el estudio doctrinal de este día, Señor, seamos edificados, bendecidos. Tu palabra nos llegue a tiempo y fuera de tiempo, Señor de gloria. Seamos, Señor, enseñados de cuál sea tu voluntad para con nosotros. Añade a tu pueblo, Señor, los que tú has predestinado para ser salvos. Y en tus manos de amor encomendamos tu iglesia. Por Jesucristo lo pedimos, lo recibimos. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Vamos a abrir la Biblia entonces, hermanos y hermanas, para los que trajimos un ejemplar de la Santa Biblia. En el segunda epístola o carta del apóstol Pablo a Timoteo, vamos a buscar. Segunda epístola, carta del apóstol Pablo a Timoteo. Gloria a Dios. Vamos a iniciar, hermano, la secuencia de la doctrina básica. Hoy vamos a iniciar, ya terminamos la secuencia, llegamos ya a la eternidad futura, que es el último tema, y hoy vamos a iniciar el tema titulado La inspiración de las Escrituras. Así que leemos entonces del capítulo 3 de 2 de Timoteo, versículo 16. 3 de 2 de Timoteo, versículo 16, que nos dice la bendita palabra de Dios de la manera siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Hasta ahí dejamos la porción. Pueden tomar su asiento, amados hermanos y hermanas, y los que nos ven por la red social de Facebook pueden ponerse cómodos. Como lo dije, hermano, hermana, vamos a iniciar este ciclo de doctrina básica, donde nos proponemos conocer más de Dios. Nos proponemos conocer cuál es la doctrina. Enseñanza es sinónimo de doctrina. ¿Cuál es la doctrina que Dios ha dejado para su iglesia? Y como por supuesto, hermano, toda nuestra doctrina la extraemos de la palabra de Dios, porque creemos firmemente que la Biblia es la palabra de Dios. Amén, hermano. Lo creemos firmemente. Entonces, hermano, por eso iniciamos con este tema, porque de esa manera, hermano, estando seguros
que la Biblia es la palabra de Dios, vamos a tener confianza de toda la enseñanza que vamos a extraer de ella. Vamos a tener esa confianza. No vamos a tener esa duda de que ¿será cierto? Y este tema de la predestinación, ¿será verdad? ¿Será verdad que ese libro es la palabra de Dios? No vamos a tener esas dudas, sino que por el contrario, hermano, mientras vayamos ahondando o vayamos avanzando en cada doctrina, en cada enseñanza, nuestra fe se va a ir, hermano, afirmando cada vez más. Afirmando cada vez más. Entonces es importante para nosotros, hermanos, bueno, hoy que vamos a estar transmitiendo, si usted por alguna razón no puede venir o no puede traer sus invitados, recomiéndele, hermano, que vean, hermano, que sintonicen, para que también ellos estén pendientes, porque como es una secuencia muy importante, hay doctrinas que están entrelazadas unas con otras, y entonces si perdemos, hermano, una enseñanza de un día, como que se rompe el eslabón, y entonces la siguiente vez que usted escuche, usted va a decir, ¿y por qué digo eso? Eso no me acuerdo que lo haya dicho. Pero si venimos todos los días, si escudriñamos la palabra, si nos dedicamos, hermano, a escuchar con detenimiento, hermano, lo que la palabra de Dios enseña, vamos a ser hombres y mujeres nutridos de la palabra de Dios. Nutridos de la palabra de Dios, que es sólida. Entonces, repito, el tema a iniciar está titulado La inspiración de las Escrituras. La inspiración de las Escrituras. Como cristianos, hermanos, sabemos que este libro al cual usted y yo llamamos la Biblia, la palabra de Dios, hermano, sabemos que, hermano, ha sido inspirado por Dios. Confiamos firmemente en que es Dios el que inspiró a los santos hombres para que escribieran el puro deseo de Dios, el definitivo deseo de Dios para la iglesia, o enseñanza de Dios para la iglesia. Entonces, hermano, ¿por qué se le llama Biblia? ¿Por qué le llamamos Biblia a este libro? La palabra Biblia, que en el castellano es Biblia, pero originalmente, hermano, pues el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y en griego, hermano, la palabra se escribe biblos, que quiere decir los libros. Eso quiere decir biblos, los libros. Entonces, cuando los cristianos, los primeros cristianos, hermano, tenían ya compilada la palabra de Dios, le llamaban así, los libros. Y ya cuando se traduce al castellano, la traducción pues ya quiere decir la Biblia, que quiere decir los libros. Entonces tenemos en un solo libro, hermano, tenemos ahí, hermano, un total de 66 libros. No lo leemos todos, quizás, ¿verdad? Algunos nos gustan más que otros. De algunos, hermanos, sentimos que aprendemos más de otros. Por lo menos la iglesia aprende más del Nuevo Testamento. Pero no por eso, hermanos, vamos a desechar el Antiguo Testamento, hermano, que realmente es de donde también hay mucha profecía y se habla mucho de lo que habría de acontecer a la iglesia, hermano, y de cómo al cumplirse esas profecías, hermano, se venía anunciando la venida del Hijo de Dios. Entonces la Biblia así es como recibe su nombre. Ahora, la Biblia cristiana, la que usamos la mayoría de los cristianos, bueno, hay muchas versiones, pero la mayoría de las Biblias, hermano, tiene un total de 66 libros. Yo tengo aquí una versión Reina y Valera, 1960. Algunos hermanos tienen una versión internacional, otros tienen otras versiones de las Américas, de Scofield, Vida, bueno, tantas que hay, ¿verdad? Pero lo importante, hermano, es que, hermano, aunque sea, hermano, de la compañía, la organización que escriba la Biblia, tenga, hermano, en su contenido los 66 libros
que han sido, o que fueron reconocidos, hermano, en un concilio que se llamó el Concilio de Cartago. Así se llama el Concilio de Cartago, que es una ciudad que se encontraba en África, lo que hoy es el país de Túnez, en África. Ahí estaba la ciudad de Cartago, o Cartago si quiere decirle, pero Cartago. Y es ahí, hermano, en el año 367, algo así, hermano, que ya se oficializa reconocer la Biblia, o estos 66 libros, como el libro que Dios ha querido dejar para su iglesia de todos los tiempos. Para su iglesia. Claro, no fue algo sencillo, hermano. No fue algo sencillo, porque, hermanos, se escribieron, hermano, miles de libros. Gente, hermano, que sobrevivió o que quiso escribir, hermano, escribieron en el caso de la vida de nuestro Señor Jesucristo, cuyo ministerio, hermano, duró solamente 3 años y medio. Dice San Juan, hermano, al final del capítulo de San Juan, dice, hermano, pienso que si se tuvieran que escribir libros de todas las cosas que el Señor Jesús hizo, dice San Juan, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Fíjense. Entonces, por eso, hermano, es que aparecieron muchos libros. Bueno, el mismo apóstol Pablo escribió cartas a iglesias que nunca aparecieron. Tercera de Corintios nunca apareció. La carta a los laodicenses nunca apareció. Y otras cartas que él escribió nunca aparecieron. Pudieron haber estado ahí, pero no se encontraron. Desaparecieron. Recuerde que la iglesia, hermano, en sus primeros años, la iglesia no podía dedicarse a escribir memoria porque había una persecución. O sea que la iglesia, al sufrir persecución, no tenía tiempo de escribir. Pero en su misericordia, en su providencia divina, Dios permitió que esos hombres, hermano, como Mateo, Marcos, Lucas, Juan y todos ellos, hermano, tuvieran el valor e hicieran el tiempo para escribir, hermano, esos hechos y quedaran, hermano, para eterna memoria, para bendición nuestra. Para bendición nuestra. Porque piense usted, ¿qué sería de la iglesia si no hubiera un libro de texto por el cual la iglesia pudiera regirse? Uno dijera, no, es que Pedro enseñó esto. Otro dijera, no, es que Jacobo escribió esto. No, es que apóstol Juan escribió esto. Y, hermano, tuviéramos un montón de libros que cada uno pensara que era el mejor. Sin embargo, Dios, hermano, en su gran sabiduría, en su gran perfección, fue, hermano, escogiendo hombres, inspirándoles con el Espíritu Santo para que escribieran. Para que desde el primer libro de ella, que es el Génesis, hasta el último, que es el Apocalipsis, hermano, hubiese, hermano, un eslabón, una unión, donde ninguno de los libros puede separarse del resto de ellos. Ninguno puede separarse, porque al separarlo, hermano, estamos cortando como un eslabón de una cadena. Entonces, por eso es importante, hermano, nosotros entender que no solamente el Nuevo Testamento es, hermano, lo mejor para nosotros, sino también, hermano, los libros del Antiguo Testamento. Ahora, se divide en 2 partes, ya lo dije, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Sin embargo, hermano, en realidad la idea de Dios, hermano, y por los escritos o los originales del idioma, no quiere decir simplemente, hermano, como que Dios dejó algo escrito, como un testamento, sino que, hermano, viene la palabra diateque, que quiere decir un pacto. Entonces, la Biblia no es solamente un libro, sino que la Biblia, hermano, es el pacto que Dios ha escrito. Un pacto que Dios ha hecho con nosotros los seres humanos, con nosotros los cristianos.
un pacto, Dios. Y cuando se hace o se hacía un pacto, un acuerdo, hermano, ambas partes se, hermano, hacían responsables de cumplir sus deberes. Yo prometo cumplir esto, y otro decía, yo también prometo cumplir esto. Y es así como se llevaba a cabo, hermano, un pacto. Entonces, hermano, esto es, hermano, es que, mire, la Biblia, hermano, nosotros sin la Biblia, sin la palabra de Dios, no somos nada, hermano. Porque imagínense, si no tuviéramos la Biblia, ¿en qué me podría basar yo como predicador para predicar la palabra de Dios? ¿En qué me podría basar? ¿En qué? ¿O de dónde podríamos, hermano, hablar de moral? ¿O cómo supiéramos, hermano, lo que es pecado, lo que a Dios no le agrada y lo que a Dios le agrada? ¿Cómo lo supiéramos? No lo sabíamos. No lo sabíamos. Pero entonces, teniendo la palabra de Dios, hermano, tenemos ahí, hermano, pero un tesoro, donde podemos sacar y sacar enseñanza, conocimiento, sabiduría, hermano. Donde nuestra fe, hermano, se irá fortaleciendo conforme vamos conociendo a nuestro Dios. Entonces, por eso Dios quiso dividirlo así: Antiguo Testamento como un pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, bajo las promesas que usted ya conoce, ¿verdad? Que Dios iba a mandar al libertador, al Mesías, para establecer su reino y con ellos gobernar. Ese era el plan de Dios. Pero Israel como pueblo de Dios falla, y entonces Dios, hermano, se agarra de entre los gentiles un pueblo al cual él llamó la iglesia. O sea, la iglesia no es este local, este es un local. Nosotros tenemos un mal concepto. Pensamos que esta es la iglesia. Vamos a ir a la iglesia. No, nosotros venimos donde se reúne la iglesia. Este es un local. Este no es un altar. Este no es un altar. La gente dice, hermano, hay que hacer altares. Aquí no hay altares, hermano. Si vamos a hacer altares, si ustedes, vieron o oyeron las predicaciones, Dios dijo, si me van a hacer altar, me lo tienen que hacer de piedra o de tierra. Eso es lo que tienen que hacer. Y eso es lo que hacían Moisés, Josué. Hacían un montón de piedras y ese era el altar que Dios quería que hicieran. Entonces, pero hemos aprendido mal, nos han enseñado mal, pensando haciéndonos creer que este es el altar y que aquí tenemos que venir aquí a adorar a Dios. El que está de rodillas aquí está delante del altar de Dios. No es así. No es así. Dios está en todo lugar, hermano. Dios está en todo lugar. Y a donde está un corazón humilde y humillado, ahí está Dios con esa persona. No te dice, voy a entrar a la iglesia, aquí quiero ir el domingo, porque quiero estar en el altar para pedirle perdón a Dios. No, hermanos, para entregarnos a Dios, para consagrarnos a Dios, para pedirle perdón a Dios. Hermano, donde estamos, ahí está Dios. Ahí está Dios. Entonces, hermano, el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, hermano, tiene un total de 36 libros. Yo no sé si usted ya los leyó, pero es bueno, sería bueno leerlos, porque se aprende, hermano. Uno puede decir, pero esto era para los judíos. No, es que hay muchas cosas que todavía el Señor, hermano, dejó vigentes para nosotros. En 1 Corintios 10 dice claramente, hermano, que el pueblo, lo que le aconteció al pueblo de Israel, quedó como ejemplo para nosotros, ¿verdad, hermano? Así dice 1 Corintios 10. Para que no pequemos como ellos pecaron, para que no codiciemos como ellos codiciaron, para que no forniquemos como ellos fornicaron. Todo eso dice, quedó como ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a saber cómo fallaron ellos? ¿En qué fallaron? Leyendo la historia del pueblo de Israel. Entonces,
tiene a cada libro se le adjudicó a manera, hermano, de que nosotros tuviéramos, hermano, como una mejor guía para leerlo. Porque originalmente los libros no tenían títulos. Los libros no tenían, eran cartas. Estas eran cartas y eran simplemente memorias que se escribían. Pero conforme, hermano, los hombres de Dios, a los cuales Dios iluminó, dijeron, pongámosle nombres. O sea, la Biblia no fue escrita por capítulos. Los capítulos, eso fue una idea que sacaron para que nosotros pudiéramos tener una mejor referencia. Porque en lugar de decir, bueno, ahí por un lado dice que Dios hizo al hombre y a la mujer la hizo la costilla del hombre. Por ahí dice. Pero hoy nosotros podemos decir, no, Génesis dice claramente en el capítulo tal que Dios dijo esto. Entonces, ya vamos buscando uno y ya más fácil lo encuentra. Entonces, por eso es importante conocer la palabra de Dios. Entonces, 36 libros que debemos, hermano, esforzarnos por escribir. De los 36 libros del Antiguo Testamento, los primeros 5 son conocidos como la ley de Moisés o los libros de la ley. Entonces, por ser 5 los libros, también se le conoce como el Pentateuco. Penta 5, hermano, y por eso se llama el Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Luego están los libros históricos, como lo es, hermano, Josué, Jueces, Ruth. Josué, Jueces, Ruth son libros históricos. Luego vienen, hermano, de los libros históricos, luego viene, hermano, los libros Josué, Jueces, tenemos Josué, Jueces, Ruth, y tenemos luego tenemos los libros de historia, que son toda la historia de Israel, donde está primera de Samuel, segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas. Luego está Esdras, Nehemías, Esther. Hasta ahí llegan los libros. Luego vienen los libros poéticos, que son, hermano, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Son conocidos como libros poéticos. Y los libros proféticos, que es desde Isaías hasta Malaquías. Usted puede leerse ahí entonces de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Ageo, Sofonías, Zacarías y Malaquías. Un total de 36 libros. Tenemos que leer. Tenemos que, no solamente, me lo voy a aprender de memoria. Está bien, porque cuando uno se los aprende de memoria, hasta más fácil los encuentra. Más fácil los encuentra. Entonces es bien importante para nosotros, hermano, el estimar este libro como algo, es que es un libro sagrado para nosotros, hermano. La Biblia es un libro sagrado para nosotros porque es la misericordia de Dios, que Dios ha querido que hoy en nuestras manos tengamos su palabra, hermano. Si ustedes han leído la persecución de la iglesia a través de los siglos, hermano, donde hombres perversos no solamente han querido hacer desaparecer a la iglesia en cuerpo, sino han querido destruir la palabra de Dios, hermano. Y mire, allá en China, uno puede pensar, por ser la China comunista, uno puede pensar que ahí todos son paganos. No, hermano, China es el país donde más personas se convierten a Cristo. China es el país donde más se convierten a Cristo. Y en un tiempo de la historia, hermano, quisieron destruir la Biblia. ¿Y saben qué hicieron nuestros hermanitos chinitos? La repartieron. Entonces dijeron, como es difícil aprendérsela de memoria toda, la vamos a repartir. Y entonces repartieron en porciones. Entonces cada quien tenía que aprenderse porciones. Y entonces cuando tenían que venir a memoria alguna porción, decía, hermano, ¿qué es lo que a usted le tocó tal parte? ¿Qué es lo que dice? Ya se levantaban y de memoria se la sabían.
De memoria se lo sabían. Pero es por la necesidad, porque ellos sabían que sin la Biblia no iba a hacer nada, hermano. Otros hermanos lo que hacían es que rompían las paredes y levantaban muros, y ahí quedaban, hermano, la palabra salvaguardada, hasta que pasaban las tribulaciones, las persecuciones, sacaban la palabra y volvían a repartir la palabra de Dios, hermano. Entonces es bien importante, hermano. Quizás hay algún libro del Antiguo Testamento que usted no ha leído, léalo, hermano. Aunque le parezca quizás largos o quizás tediosos, pero léalo, leamos. Es para el bien de nosotros. Luego el Nuevo Testamento, como se conoce, hermano, que para nosotros la iglesia es algo muy vital, hermano, los escritos del Nuevo Testamento. Y dentro del Nuevo Testamento tenemos 27 libros para hacer un total de 66 Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces tenemos los libros biográficos, como son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son libros biográficos porque hablan de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Luego tenemos un libro histórico que se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es un libro histórico. Y luego vienen las epístolas didácticas, como se conoce, que son Romanos, Primera, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera, Segunda de Tesalonicenses, Primera, Segunda de Timoteo, Filemón y Hebreos. Son epístolas didácticas. Y luego están las epístolas universales que se conocen: Primera de Pedro, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, Judas. Son epístolas universales. Y el último libro profético, el cual es el Apocalipsis, para un total de 66 libros. Amén, hermanos. ¿Quién podría repetir lo que yo dije? ¿Quién podría repetir? ¿Alguien podría ponerse de pie y decirme los 36 del antiguo? Entonces es importante, porque y si hay una persecución, y suponiendo que no podemos, hermano, predicar a través de las redes sociales, y entonces por papelito vamos a decir: hermano, hay que predicar de tal porción, vaya, usted, hermano, ¿qué vamos a hacer? Pero no hay Biblia, que no se acuerda de lo que dice tal porción. Tendríamos que, hermano, decir: ¿y qué es lo que decía San Mateo? ¿Y a dónde nació el Señor? ¿En Belén o San Miguel? ¿A dónde nació el Señor? ¿A dónde nació el Señor? ¿Será que nació en Belén o nació en Antigua Guatemala? No me acuerdo dónde nació el Señor. Si no leemos la Biblia, hermano, cuando nos toque, hermano, recordarnos de porciones que en ella hay, la vamos a ver fea, porque la Biblia es alimento para nosotros. Amén, hermanos. Pero ahora, hermano, fíjese, ahora algo importante. Entonces, tenemos ya un total de 66 libros. Ahí los tenemos. Pero entonces ahora, para nosotros, yo sé que a ustedes yo no les tengo que comprobar que la Biblia es la palabra de Dios, porque ustedes saben que es la palabra de Dios, ¿verdad, hermano? No se lo tengo que comprobar. Mas sin embargo, hermano, tenemos que nosotros ver esas evidencias, evidencias, hermano, pruebas que harán, hermano, hacer de nosotros un justo juicio de que la Biblia es la palabra de Dios. O sea, cuando hay evidencias, dice el dicho, evidencias que exigen un veredicto. Cuando nosotros tenemos las evidencias de que la Biblia es la palabra de Dios, el mundo está obligado a dar un veredicto de si la Biblia es la palabra de Dios o no. Porque si la niega, hay de ellos, ¿verdad? Pero si la reconoce, qué bueno. Entonces, hay dos clases de evidencias o de pruebas. Número uno, se conocen como evidencias internas. Evidencias internas. Apréndeselo.
Hay dos clases de pruebas o de evidencias para nosotros poder comprobar que la Biblia es la palabra de Dios. Número uno, evidencias internas. ¿Cuáles son las evidencias internas? Son aquellas que la misma palabra de Dios contiene, donde ella testifica que ella es la palabra de Dios. ¿Fíjense? Donde ella testifica que ella es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Ahora vamos a ir entonces a esas evidencias. Si usted me acompaña, Salmos 19, por favor. Aquí vamos a ir un poquito rápido, tal vez no tan rápido, pero vamos a tratar para avanzar lo más que podamos. Salmos capítulo 19. Los hermanos en internet, allí en Facebook, si no lo encuentran a tiempo, anótelo, ya cuando esté en su casita, solito lo busca. Salmos 19. Y el versículo que leeremos es el versículo 7 en adelante. Dice la palabra de Dios: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Ahora, fíjese. Nosotros decimos la Biblia, ¿verdad? Y quizás, hermano, no voy a decir que la despreciamos, ni que la menospreciamos, pero sí somos, hermano, como algo perezositos, ¿verdad?, en leerla. Y como que nos da sueño cuando la leemos. Entonces veamos, hermano, la estrategia que podemos usar. Usted puede escuchar la Biblia audible, usted puede escuchar la Biblia y allí se está alimentando de la palabra de Dios. Pero si puede leerla, qué bueno, hermano. Pero fíjese, todos, hermano, los calificativos que se le dan a la palabra de Dios. Oiga, primero dice la ley de Jehová. O sea, es la doctrina, acuérdense. Dice, perfecta. Ahora, si la palabra de Dios es perfecta, oiga, hermano, ¿por qué los hombres tratan de cambiarla? ¿Por qué los hombres la alteran? ¿Por qué le quitan? ¿Por qué le ponen? Si hay una, hermano, sentencia contra el que le quite o le aumente a la palabra de Dios, hermano, hay una sentencia divina. Cuando ahí dice que es perfecto, lo que es perfecto no necesita tocarse, hermano, ya está ahí. Como dice, si funciona, no le muevas. ¿Para qué le vamos a mover si es perfecta, hermano? ¿Para qué le vamos a cambiar si es perfecta? Pensaba yo, no sé por qué estaba pensando, estaba escuchando una alabanza, no sé, la que pusimos el otro día, de cuando llegues a la puerta grande. Entonces yo oía, hermano, y una música de fondo tan bonita, y leía esto. Y entonces yo decía, ¿por qué los hombres le cambian? Si Dios dijo en su palabra que había que adorarle con instrumentos de cuerda y de viento. Y ahora usted ve, hermano, no solamente le han aumentado, hermano, en otras cosas, sino, hermano, hasta el formato mismo, hermano, de luces, de colores y de humos y de gritos y de saltos y de tiradas y de corridas, hermano, cosas que van contra la perfección de lo que ella es, la palabra de Dios. Ahí le dice la ley. En el versículo 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Oiga, qué lindo, hermano. Por eso
eso dice que el creyente tiene un banquete continuo en su corazón, ¿verdad, hermano? O sea, nosotros deberíamos de tener una fiesta continua en nuestro corazón. Estamos hoy de fiesta, hermano, gocémonos. Dejemos las tristezas y alcemos nuestras manos. Olvidemos los rencores y todos en la amistad. Es día de regocijo, es día de libertad. O sí, dice, para mí, hay perdón. En la cruz padeció Jesucristo. Oh sí, para mí hay perdón. Hermano, mire, cuando lleguemos al cielo y nos demos cuenta, hermano, del infierno del que nos salvó el Señor, le vamos a adorar más. Le vamos a adorar más. Mire, si con este calorcito, hermano, de 100, 104, ya no aguantamos. Andamos, que no se aguanta, y se baña 2 veces, 1 y 3 veces, y lo mismo, hermano. Pero imagínense que, hermano, cuando nos demos cuenta, hermano, de todo lo que la palabra de Dios es capaz de hacer en nosotros, nos vamos a dar cuenta que no necesitamos pero nada de lo que el mundo utiliza para darle alegría a sus corazones, hermano. No lo vamos a necesitar, porque con solo entonar alabanzas, con solo recordarnos, hermano, lo que nos perdonó, lo que éramos, lo que hoy somos, nos llena de gozo. Luego dice en la segunda parte del 8, dice: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Oye, qué lindo, hermano. Se nos hace ver tan claramente las cosas como son, ya no como las veíamos cuando no conocíamos a Cristo. Hoy, siendo cristianos, si vemos las cosas como realmente son, ¿verdad, hermano? En el 9 dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. En la parte segunda: los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Mire, hermano, es que no hay ninguna palabra de Dios que sea injusta. No hay ninguna. Y luego dicen: el indeseable son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Aleluya. Como dice la palabra de Dios, mire, para el sediento, hermano, hasta lo amargo le es dulce. Un hermano, no sé si en Guatemala conocen, porque en México no la conocen, la flor de izote. Ese es un vegetal, hermano, que en nuestro país se come, pero hay que saber comerlo, porque en medio lleva un botoncito verde esa flor, y si esa flor se come, ese es amarguísimo. Eso es amarguísimo. Sin embargo, hay gente que le encanta tanto que se lo comen con todo el botoncito. Es que, miren, la gente que a lo mejor tiene mucha hambre. Mire, yo he oído testimonios de gente que dice esto, y yo lo he visto también, hermano. He visto gente buscar comida en la basura. Gente que es tan pobre que compraban una banana y uno se comía lo de adentro y los otros lo de afuera, o sea, la cáscara, porque no había más. Hay gente que come tacos con chile, esa es la comida que tienen, hermano. Chile y tortillas, y esa es la comida que tienen. Ahora, a esta gente usted denle un panal de miel, no, hombre. Denle un plato sabroso, no, hombre, hermano. Si ese plato queda limpio de una vez, porque con todo y lengua lo lavamos, ya quedó limpio para la siguiente comida. Al amargo, al sediento, dice, hasta lo amargo le es dulce. Entonces aquí dice que los dichos de Dios son deseables más que el oro fino, afinado, dulces más que miel, y que la que destila del panal, más dulce que la miel. Son los dichos de Dios. O sea, que nos pueden saciar tan bonito. Acuérdense que, hermano,
cuando David en una ocasión en su huida de Absalón, hermano, dice que tuvieron, no fue cuando peleaban contra Absalón, y que, bueno, era una guerra. La cosa es de que, no, pero era Saúl, el rey Saúl le había dado una orden que nadie comiera hasta que vencieran a los enemigos. Y entonces Jonatán, el hijo de Saúl, tenía hambre, estaban cansados, y entonces vieron un panal de miel y Jonatán lo arrancó, comió, le dio a sus soldados, y dice que cuando comieron el panal de miel, sus ojos se aclararon y recobraron fuerzas. Eso es la palabra para nosotros, ¿no? Cuando la leemos, hermano, se aclara la vista, se aclara la mente, hermano, se agarran fuerzas, hermano. Uno se siente campeón, hermano, saber que tiene a Dios del lado de uno, hermano. Cuando uno ve las victorias que Dios dio y Dios da a su pueblo, hermano, uno siente esa confianza. Nosotros no podemos sentirnos desamparados, no podemos sentirnos derrotados, hermano. Derrotado el diablo, hermano. Derrotado el diablo. Nosotros no, nosotros vamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, hermano. Y la vida nos va llevando como nos va llevando Dios, hermano. Al final seremos vencedores. La última batalla, usted y yo, la ganaremos, hermano. La ganaremos. Vamos a ir al Salmo 105, y creo que ahí vamos a quedar por causa del tiempo. Salmos 119, perdón. Salmo 119, versículo 104. 119, versículo 104. Dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Pero a mí me llama la atención el versículo 104. Dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. A la gente no hay que aborrecerla, no. Hay que aborrecer sus hechos. Hay que combatir la mentira, el pecado, todo lo que es pecado, hermano. Combatámoslo, hermano, contra quien sea. Porque eso es lo que dice, que cuando hemos recibido la palabra de Dios y adquirido inteligencia, vamos a saber claramente lo que a Dios le ofende y le molesta, y por ende nos va a ofender y nos va a molestar a nosotros también. Así que todo eso lo extraemos ¿de dónde? De la palabra de Dios. Entonces, mire, hermano, en lugar si usted quiere haga el tiempecito, está bien, métase a Facebook, pero está bien, métase a Facebook, haga amistades, platique, conozca, pero también hagamos tiempo para la palabra. Tiempo para la palabra. Si hacemos tiempo para la palabra, mire, hermano, lo demás va a ser bendición. Lo demás va a ser bendición, porque vamos a emplearla, nos va a llenar. La vamos a emplear en las cosas de la vida. Así es que, hermano, hermana, iniciamos esta serie de doctrinas básicas, doctrinas bíblicas, con este tema, la inspiración de las Escrituras. Así que todos, a unos hermanos, amigos que nos ven a través de Facebook, de YouTube, les invitamos y les motivamos a hacer de la Biblia nuestra principal fuente de alimento. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro gran Señor y Salvador, te damos infinitas gracias por tu grande amor y misericordia, por tu bondad, Rey de Gloria. Gracias por abrirnos tu palabra y enseñarnos de ella, para que tengamos confianza, que no estamos leyendo un libro cualquiera que se lo inventó cualquier hombre, sino que tú, Señor, nos inspiraste
para que hablaran, Señor, para que escribieran tu íntimo pensamiento en favor de tu iglesia, Padre bueno. Haznos esclavos de tu palabra. Haznos, Señor, hambrientos y sedientos de tu palabra, y que ella, Señor, nos ilumine como una antorcha, como una lámpara en nuestro camino. Gracias por este servicio. Llévanos con tu paz y bendición. Bendice a los hermanos, Señor, de las redes sociales, y en tus manos de amor, Señor, y de misericordia nos abandonamos. Por Jesucristo lo pedimos, lo recibimos. Amén, Señor, y amén.